Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Este es el texto, uno de los versículos donde dice: Pedro, tú, se refiere el Señor Jesús a Pedro, yo te daré las llaves, etcétera. O tú eres la roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, aunque no es así realmente. Tú eres Pedro, y sobre esta roca, dice el Señor, edificaré mi iglesia. La Iglesia romana mantiene incluso en nuestros días que Jesús fundó la Iglesia universal, la Iglesia cristiana, sobre Pedro. No olvidemos que aquí Jesús está haciendo un juego de palabras. Pedro y piedra, traducida al castellano, y Petros y Petra, en la lengua griega original. Lo que sí es cierto es que la Iglesia no se asienta sobre Pedro, ni sobre ningún hombre. Así de simple. No es que solo no se asienta sobre Pedro, sino en ningún hombre, ni en ninguna otra persona, diríamos. El mismo apóstol Pedro, él mismo nos lo dice en su primera carta que escribe en el capítulo 2, versículo 4 al 8, y dice el apóstol San Pedro, acercándose a él, piedra viva, acercándose a él, piedra viva. ¿A quién? ¿A mí? Dice Pedro. No, a él, a Jesucristo. Esa piedra desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida, preciosa. Vosotros también como piedras vivas. En ese sentido, Pedro era una piedra viva. Tú eres una piedra viva. Yo soy una piedra viva. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Nosotros tenemos que ser edificados porque la iglesia somos nosotros. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y continúa el apóstol San Pedro diciendo en el versículo 6, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, en esa piedra, no en mí, sino el que creyere en él, no será, que creyere en Jesucristo, no será avergonzados. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Esa piedra viva
esa Petrus, Petra, mejor dicho, esa Petra, esa piedra. Que los que creéis en Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Posteriormente explicaremos esta cuestión. Y piedra de tropiezo, continúa en el versículo 8 de esta primera epístola del apóstol Pedro. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. A lo cual también fueron destinados. Cristo es, pues, la piedra angular, la piedra principal. La Iglesia se construye sobre la persona de Jesucristo, que es la roca. Si la Iglesia no está fundada sobre la persona de Jesucristo, cuando nosotros hablamos de la persona, estamos hablando del mensaje de Jesucristo, de la fe que Jesucristo, que el Espíritu Santo, que Dios Padre nos dio y puso en nuestras vidas. Ahí se construye la Iglesia del Señor. Cristo es la piedra angular. La Iglesia se construye sobre la persona de Jesucristo, que es la roca, afirmando la fe sobre la roca y no sobre la arena, edificando, como en otro sitio dice el Señor Jesucristo, que nosotros tenemos que edificar, no hacer como aquel que edificó su casa sobre la arena. Cuando vinieron tempestades, la arena se llevó la casa, lluvias, se llevó la casa. Muchas personas no han puesto el fundamento de su fe. Son creyentes pero no convertidos. Lo han puesto, creen, y a veces más que nosotros, a veces conocen más de la Escritura que nosotros, pero no leyeron este versículo, no lo leyeron. Si lo hubieran leído en su forma natural, es decir, con el corazón, no con la mente solo, sino con el corazón. Muchas veces hemos hablado de esta cuestión, que es importante, que nuestra fe tiene que bajar al corazón. Decíamos no hace mucho, y hacerla viva, y que viva en nosotros. Esa fe está fundamentada en Cristo, en la fe de Cristo, no en mi fe, no en mis conceptos, sino en la fe de la palabra de Dios y en Cristo, mi Señor. Afirmando, viene a decir aquí el Señor, sobre la roca y no sobre la arena. Y dice más todavía, que la roca se convirtió en la cabeza del ángulo, ¿verdad? El fundamento, por un lado, y la cabeza del ángulo. Si falta la cabeza del ángulo, el edificio, por muy bien que esté, vendrá a caerse. Hoy en día no se edifica, las construcciones no son así, porque están hechas por pilares, hormigón, cogido, está todo cogido. Pero antiguamente siempre estaba la cabeza del ángulo, era el final del todo, y todo el edificio descansaba sobre la cabeza del ángulo, especialmente en las iglesias, que eran muy altas. La piedra angular, Cristo es la piedra angular, si no toda nuestra casa, aunque
la hayamos afirmado en una roca, no es la roca de Cristo, no, es la roca de nuestra suficiencia, de nuestra autoestimación, de nuestra fe. Si falta la piedra del ángulo del edificio, viene abajo. Hay una piedra del ángulo en la Catedral de Málaga, por decir la que hay en nuestra ciudad, ¿verdad? Si esa piedra se quitase, vendría abajo. Yo no soy arquitecto, pero es así es. Y no sobre la fe de Pedro, no sobre la fe de los hombres, ni tan siquiera cuando leemos aquí de una manera humana y no espiritual. Cuando leemos en las Escrituras, o leemos las Escrituras como si fuese un libro más, no nos va a servir de nada. La fe de Pedro fue sobre la que el Señor Jesús, quise decir antes, sobre la que el Señor Jesús, la fe de Pedro, tu fe y mi fe, la fe de todos los que confiesen al Señor Jesús y viva conforme a esa confesión y sienta en ellos la gracia del Señor, los que confiesen al Señor como su Salvador personal y eterno por la gracia de Dios. Y dice el Señor Jesucristo en el texto que las puertas del Hades, del infierno, de la oscuridad, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, por muchos ataques, por muchas dificultades, porque vivamos en una sociedad anticristiana, sin valores, aunque vivamos en persecución, como está sucediendo hoy en día. Muchos cristianos están dando su vida tantas veces, ¿verdad? Lo repito. No me puedo hacer pesado en esto, porque quiero que primeramente yo y vosotros se clave en nuestro corazón, en nuestras dificultades, nuestros problemas. Veamos que son como cuentos de hadas, comparando con el sufrimiento de nuestros hermanos. Por eso las puertas del Hades nos podrán matar, aserrar, todo lo que dice el apóstol San Pablo, ¿verdad? Podrán hacer de nosotros lo que quieran, pero la Iglesia permanecerá. No prevalecerán las fuerzas del mal contra la Iglesia de Cristo, que somos tú y yo y cada uno de los que creen en todo el mundo, en toda la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque Cristo ha ganado la victoria sobre los poderes malignos. Y me dirás, bueno, Juan, ¿qué tiene que ver la solución con todo esto? Primeramente, tiene que haber pecado, para que el cura absolva. Pero nosotros sabemos también que debe haber pecado para que haya perdón, y el perdón viene de Dios. El perdón viene de Dios y no de ningún hombre. Ningún hombre puede perdonar los pecados. Por eso la absolución, repito, del creyente es solo por medio de la gracia de Dios. La solución es igual a perdón de los pecados. La palabra de Dios nos enseña que el perdón se realiza por Cristo Jesús, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Esta palabra, que no viene en la Biblia evidentemente, viene otras, griega o hebrea, esta palabra que viene del latín absolvo, tiene un significado de poner en libertad. Absolvo quiere decir poner en libertad
a alguien, a un esclavo, a un preso, gente así, ¿no? Es literalmente dejar en libertad. El creyente, en realidad, en el absolvo latino, indica también que la palabra de Dios, el creyente es libertado del poder y las consecuencias del pecado. Lo repetimos muchas veces. En realidad no está la palabra absolvo, porque nuestra Biblia está en castellano, pero es así. El creyente es libertado del poder y de las consecuencias del pecado. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el milagro de la conversión. Por eso el creyente convertido no se le puede hacer ninguna acusación de pecado. Sin embargo, el Hijo de Dios no debe olvidar que toda transgresión es de muerte, que no hay, como dice la Iglesia romana, pecados veniales. No, no es verdad. Cualquier pecado, por pequeño que sea, es igualmente rechazado por Dios, y es pecado de muerte, porque incluso los pecados más pequeños son contra Dios. No existen, pues, los pecados veniales. Toda transgresión, repito, es pecado de muerte. Todo pecado, repito de nuevo el concepto, todo pecado es pecado contra Dios. Fijaos bien lo que hizo David cuando pecó tan duramente. ¿Qué dijo él? Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de los hombres. Salmo 51. Y solo puede ser perdonado, porque el pecado es contra Dios. Solo puede ser perdonado por Dios. Cuando es contra un hermano, es contra Dios. Cuando es contra cualquier otra persona, o incluso cuando es contra la naturaleza, es un pecado contra Dios, porque Dios es todo en todos y solo puede ser perdonado por Dios. Ningún hombre puede ser intermediario entre Dios y los hombres. Ningún hombre puede ser de una manera particular intermediario en esta cuestión del perdón de los pecados. El Señor no necesita intermediarios para perdonar los pecados. La solución es solo y exclusivamente una prerrogativa de Dios